En el corazón del centro histórico de Quito, junto a la Plaza de la Independencia, se erige un museo donde la historia cobra vida, el Museo de Cera, Alberto Mena Camayo. Aquí, los personajes del pasado nos miran a los ojos, recordándonos que la libertad se forjó con valentía y sacrificio. Real Audiencia de Quito, 1563. Fue creada por el rey Felipe II el 29 de agosto de 1563 e inaugurada en 1564. Era una institución política y administrativa que abarcaba territorios del actual Ecuador, Colombia, Perú y parte de Brasil. Libros antiguos en la época colonial. Durante la colonia, los libros de ciencia, matemáticas y filosofía eran controlados por la Iglesia y solo eran accesibles a la élite. Estaban escritos en latín y llegaban desde Europa. Se guardaban en conventos y universidades. Primera imprenta. Llegó en 1755, traído por los jesuitas desde Europa. Su primer tipógrafo fue Juan Adán Swartz. Fue instalada primero en Ambato y luego trasladada a Quito en 1759. En 1792, Eugenio Espejo publicó el primer periódico del país, Primicias de la Cultura de Quito, quien difundía ideas científicas y libertarias. Era cuestión de una palabra, se le colocaba encima el papel, ¿sí? Se bajaba la plancha, ahí está, y sacar. Se le puede introducir y se le vuelve a mover. Entonces así quedaba esta para las palabras en el papel. La educación en la colonia. Solo estudiaban los hijos varones de familias españolas ricas y legítimas, los criollos. Se necesitaba dinero, libros, ropa adecuada y permisos de la iglesia para estudiar. Estudiaban en colegios jesuitas, San Luis y San Ignacio. Universidad de San Fulgencio, fundada en 1688 por los dominicos. Les enseñaban teología, filosofía, derecho, gramática latina y ciencias como matemáticas o medicina. Eran secundarias y controladas por la Iglesia. Primera biblioteca. En 1767, al ser expulsados los jesuitas, dejaron su valiosa colección de libros. En 1791, Eugenio Espejo usó los libros jesuitas para fundar la primera biblioteca pública. Esta biblioteca se convirtió en la base actual Biblioteca Nacional del Ecuador Eugenio Espejo. Fue un hito en la fundación, en la difusión del conocimiento y pensamiento ilustrado en el país. Eugenio Espejo, junto a sus hermanos Juan Pablo y Manuela, rompieron el molde de su época. Eugenio fue médico, periodista y científico, precursor de la independencia e impulsor del pensamiento ilustrado. Entre los documentos que conservaba el museo se encuentran referencias a libros europeos. En la madrugada del 21 de octubre de 1794, las cruces de las iglesias importantes de Quito, como la Catedral, Santo Domingo, San Francisco, entre otras, amanecieron con banderolas rojas colgadas por criollos ilustrados. Este fue uno de los primeros actos públicos de protesta contra el dominio español. Se cree que fue obra de jóvenes quiteños influenciados por las ideas ilustradas, posiblemente cercanos a Eugenio Espejo. Frase destacada en las banderolas, en latín: Liberi esto felicitatem et gloriam consecunto salva cruce, que en español significa: sean libres, alcancen la felicidad y la gloria, salve la cruz. Juan Pablo de la Cruz de Espejo, hermano de Eugenio, era un sacerdote y daba largas misas con sermones que duraban varias horas.
Eugenio Espejo escribía los sermones para él, usando un lenguaje religioso para promover ideas de libertad y criticar el dominio español. Usaban la religión como medio para despertar conciencia en los criollos, motivándolos a buscar un poder político. En 1794, tras una confidencia de Juan Pablo, las autoridades descubrieron sus ideas subversivas y arrestaron a Eugenio. Este episodio mostró incluso dentro de la Iglesia nacía el pensamiento de independencia. Reuniones secretas y el inicio de la independencia en Quito. El complot de la Navidad ocurrió el 25 de diciembre de 1808 en la hacienda Chillo, compañía del marqués Juan Pío Montúfar. Allí, los criollos planearon formar una junta provincial del gobierno para reemplazar a las autoridades coloniales. El 9 de agosto de 1809 se realizó otra reunión clave en la casa de Manuela Cañizares, donde se definió la destitución del presidente de la Real Audiencia, Conde Ruiz de Castilla. Algunos dudaron teniendo miedo. Manuela se levantó, tomó un cuchillo y les gritó: «Hombres cobardes, nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo? No hay tiempo que perder». Nadie volvió a dudar. Esa noche se firma el Acta de Independencia. En la madrugada del 10 de agosto, Antonio Ante, secretario de la Junta, entregó la carta de destitución del presidente de la Real Audiencia, el conde Ruiz de Castilla, y así en Quito nació la primera Junta Soberana de Gobierno de Hispanoamérica. Ese día, el 10 de agosto de 1809, se proclamó el primer grito de independencia en América Latina. No fue una simple declaración política, fue acto de coraje, de identidad y amor por la libertad. Tras el primer grito de independencia en Quito, el 10 de agosto de 1809, las autoridades coloniales españolas respondieron con severas represalias. La Junta Soberana fue disuelta el 24 de octubre de 1809 y muchos de sus miembros fueron arrestados y encarcelados. El 2 de agosto de 1810, un intento de liberar a los presos políticos resultó una masacre. Tras las tropas coloniales asesinaron a los principales líderes independentistas detenidos. Este trágico evento marcó un punto crucial en la lucha por la independencia del Ecuador. En 1810, durante la crisis de España por la invasión, se convocaron las Cortes de Cádiz, donde participaron representantes de América, incluyendo al ecuatoriano José María Mejía Lequerica. Él y otros diputados criollos defendieron los derechos de las colonias, exigiendo igualdad, libertad comercial y autonomía. De estas cortes surgió la Constitución de 1812, que reconoció la soberanía popular y la idea de ciudadanos libres, sentados las bases para futura independencia y construcción del Estado ecuatoriano. Carlos Montúfar. Carlos Montúfar fue enviado por la corona española para aclamar las revueltas en Quito. Sin embargo, él decidió rebelarse contra España y lideró un esfuerzo por la independencia total. Junto a sus ejércitos, Montúfar creó el Estado de Quito, uno de los intentos más importantes y destacados por lograr la autonomía y libertad del territorio. Este esfuerzo marcó un paso crucial en la lucha por la independencia del Ecuador. En el siglo XIX surgió un movimiento que rechazaba la monarquía española y buscaba la independencia.
Simón Bolívar lideró este proceso, declarando la guerra a muerte contra los españoles. Independencia de Guayaquil, 9 de octubre de 1820. Este hecho inspiró a otras regiones como Cuenca, Quito, a unirse a la causa de libertad. Batalla de Pichincha, 24 de mayo de 1822. Bajo el liderazgo de Antonio José de Sucre, las tropas patriotas vencieron a los realistas en el Pichincha, consolidando la independencia de Quito y el actual Ecuador. Integración de la Gran Colombia. Luego de la independencia, el territorio ecuatoriano pasó a formar parte del Distrito del Sur de la Gran Colombia, junto con Venezuela, Colombia y Panamá. Creación del Estado del Ecuador, septiembre de 1830. En septiembre de 1830 se construyó formalmente el Estado del Ecuador dentro de la República de Colombia, como parte de la organización regional, disolución de la Gran Colombia y nacimiento de la República del Ecuador. Con la caída de Gran Colombia en 1835, Ecuador se convirtió en una república independiente, iniciando su vida como nación soberana. Bajamos unas pocas gradas pesadas y frías, y el aire se volvió más denso. Nos encontramos frente a uno de los calabozos del antiguo cuartel de la Real Audiencia de Quito. Aquí Espejo continuó difundiendo ideas ilustradas y críticas al régimen colonial, lo que intensificó la vigilancia en su contra. Finalmente fue liberado poco antes de su muerte, ocurrida el 27 de diciembre de 1795, debido a una disentería contraída durante su cautiverio. La masacre del 2 de agosto de 1810. Quieren liberar a los presos, no lo permitiremos. Podemos pasar los presos, mate a todos los quimeños, que el domingo trabajo. Otra del Espíritu Santo, Simorales, familias y quiero que escapen con vida. Ninguno, hallaremos nada, pues nos han prometido una recompensa. ¡Muerte a todos los muchachos! Por amor de Dios, salvadlo. 2 de agosto de 1810. En este mismo sitio se desata una de las jornadas más desgarradoras de la historia ecuatoriana, la masacre del 2 de agosto. Ese día, un grupo de patriotas insurgentes intentó liberar a los primeros próceres de la independencia, encarcelados tras haber conformado la Junta Soberana el 10 de agosto de 1809, pero el intento fue respondido con brutalidad. Las tropas coloniales, bajo órdenes del comandante, desataron una carnicería sin piedad, asesinando a sangre fría a más de 300 quiteños. Muchos fueron desvenados, destripados a bayoneta limpia, otros abatidos cuando venían en busca de sus familiares. Toda una ciudad quedó manchada Este de sangre. acontecimiento no fue en vano. El derramamiento de sangre de todos aquellos quiteños, hombres, mujeres, incluso niños, sembró una semilla que no se pudo apagar con la violencia. Al contrario, esta masacre solo encendió aún más el fuego de la libertad, exalveó el sentimiento patriótico, fortaleció el ideal de la independencia frente a la corona española, y el pueblo ya no estaba dispuesto a retroceder. Lo que parecía una derrota sangrienta fue en realidad el principio de la victoria.